Cordial saludo. Institución Educativa Borrero Ayerbe, Municipio de Dagua, Corregimiento Borrero Ayerbe, más conocido como Kilómetro 30. La población estudiantil atendida es fluctuante. Los estudiantes son hijos de agregados de finca, campesinos y comerciantes, ya que la zona es bastante comercial y turística. La economía está basada en los cultivos de piña y ganadería. Pone trabajar la STS de matemática correspondiente al reconocimiento del material educativo de matemáticas. Cuando ingresamos yo les entregué unas pequeñas escarapelas para poder distribuir los grupos. Las figuras que aparecen en estas escarapelas no son que el tutor les gustó, sino que son las carátulas de cada uno de los libros que vamos a analizar el día de hoy. ¿Listo? Guía de enseñanza para docentes de primaria y cuadernillos del estudiante. Vamos a analizar, son dos textos que nos llegaron y que vamos a analizar el día de hoy. Uno es la guía del docente y el otro es el cuadernillo de trabajo de los estudiantes. ¿Listo? Material de apoyo para el docente y la guía de trabajo de los estudiantes. Lo bueno es que va a llegar este material cada periodo. No solamente nos llega esta cartilla para el primero, sino que en el segundo periodo va a llegar otro, en el tercero y así sucesivamente. Ya vamos a explicar cuál es la metodología o cómo o la pedagogía que se trabaja dentro de las cartillas que vamos a analizar el día de hoy. Bueno, empezamos. Quería empezar con esta pequeña reflexión. Me lo explicaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí. De confuso. Esas palabras le llegan a uno como docente al corazón, ¿cierto? Uno dice, claro, necesariamente de pronto hay que hacerlo. Y realmente ahí se puede hablar de un verdadero aprendizaje, ¿cierto? Un aprendizaje significativo. Y ahorita vamos a tocar un poquito a fondo, así me salga un poquito del tiempo, yo siquiera quiero tocar algunas cosas de los lineamientos curriculares, que son el soporte de estas cartillas, además de los DBA, además de los estándares y el trabajo por resolución de... Porque lo que ven usted ahí es una secuencia didáctica. Bueno, algunos acuerdos. Yo sé que son importantes los acuerdos, hay que respetarlos, digamos, para la armonía del grupo, para que el trabajo se dé muy bien, hay que respetarlos. El primero, apagar el celular, me permito conectarme con este espacio y con este momento, hacer presencia. Hago silencio, permito la conexión con otros desde lo no verbal, me regalo silencio para mí y mis pensamientos. Me separo físicamente de mis amigos, el respeto. Yo sé que los amigos hay veces a uno le da tentación de charlar con ellos, pero pues no es el momento. Me atrevo, doy un poco más, me muevo en lo desconocido, hasta que me parece tan importante. Confío en la planeación y en la experiencia de los facilitadores, confianza. Me muevo en lo desconocido. Hoy vamos a hablar bastante de eso también. Estoy a tiempo, en cuanto a respetar los tiempos que se van a dar. Yo sé, me están dando 50 minutos y de pronto esta actividad, esta STS está planeada para 150 minutos. Es decir, vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible por cumplir el requisito de tiempo. ¿Listo? Pero los tiempos en cuanto a los espacios que se deben de dar, se deben de respetar. Bueno, ahí está la información general de la STS que vamos a trabajar. Ya hemos organizado el primer momento, el momento 1, fichas de trabajo, se organizaron los 5 grupos, ahí están las mesitas ya organizadas. En el momento 2, plenaria con todos los docentes para la presentación de la estructura general del material, la guía de enseñanza del docente y la del estudiante. Por cuestiones de tiempo, yo sé que en este espacio se deben de analizar las 5 cartillas que hay, pero vamos a analizar solamente una. Todas las mesas tienen la misma cartilla.
esa cartilla que ustedes ven de la aventura del tesoro es la cartilla para grado tercero. Escogí grado tercero ya que está en la mitad, ni muy básico, muy elemental, digámoslo así entre comillas lo de primero, ni muy avanzada que era la de quinto. Escogí la de tercero para hacer el trabajo. Bueno, objetivo general. Al final haremos una plenaria a ver si se cumplieron los objetivos. El objetivo general es conocer la estructura del material educativo de matemática, guía de enseñanza para el docente de primaria y el cuadernillo del estudiante de grado primero a grado quinto, el cual se implementará en los establecimientos educativos focalizados en el 2016. Objetivos específicos. Identificar los elementos que componen la estructura del material educativo de matemática, reflexionar acerca de las actividades que se presentan en las guías y su implementación en el aula. Reflexionar acerca de las actividades que se presentan en el material educativo de matemática. Realizar un acercamiento a los centros de aprendizaje que se proponen en el material educativo de matemática y que serán trabajados durante esta sección. Esos centros de aprendizaje, guárdense esa palabrita, centros de aprendizaje, súper importantes. Ahora les voy a plantear 4 preguntitas, que las vamos a resolver ojalá rápido. Y una sola persona, solamente podemos por tiempo escuchar a una sola persona. ¿Listo? Yo sé que de pronto muchos quisieran manifestar, pero solamente una. ¿Cuenta con centros de recursos de aprendizaje en su salón de clase? ¿Un docente? ¿Sí cuenta con centros? Listo. Bueno, primera pregunta. La segunda, ¿qué elementos tiene? Claro que usted se me adelantó, ¿no? Ya se me adelantó la otra pregunta, ya hablo de los elementos que tienen el Centro de Recursos de Aprendizaje. Tercera, ¿considera pertinente la utilización de material educativo en el desarrollo de sus clases? ¿Es pertinente? Cuénteme, una expresión de uno de los docentes. Nosotros estamos trabajando un proyecto aquí, grado 5 y grado 4, estamos trabajando otro. Cuando tenemos los recursos ahí a mano, los muchachos hacen lo que necesitan para trabajar, obtener información, para desarrollar competencias y trabajar en el contexto. Bien. Bueno, y la última, ¿qué impacto ha generado en sus estudiantes la utilización de diversos materiales educativos? ¿Sí han notado impacto en ellos al utilizar un centro de recursos que simplemente utilizar el tablero? ¿Sí causará impacto eso? Motivación, ¿cierto? Bien. Bueno, esas preguntas están bien intencionadas con las cartillas y con lo que vamos a encontrar en las cartillas que tienen ahí. Yo sé que estos materiales educativos, de pronto algunos, yo sé que no todos, ustedes los tienen en el aula de clase. Lo que es el proyecto C, no sé si el PER, acá alcanzó a traer las cartillas el PER, ¿no? Bueno, hay algunas de ciencias sociales por ahí que de pronto no han llegado, no llegan dentro del programa, solamente matemática y lenguaje, pero hay que tener en cuenta que el material educativo no solamente son las cartillas, ¿no? Yo puedo traer elementos, esas tapas, todo eso que está por ahí, que yo sé que algunos utilizan, se puede considerar también como material educativo. Bueno, estas son de pronto las cartillas que maneja dentro del ministerio. Aspecto general del material educativo. Vamos a hablar de algunos referentes. Esas cartillas que ustedes ven ahí, de pronto no es, ay, porque está de moda, qué bonitas están, que las vamos a utilizar, no. Voy a tocar los referentes. ¿Por qué esa cartilla? ¿Por qué la tienen ahí? Y los referentes son los lineamientos curriculares, los estándares, los derechos básicos de aprendizaje, la metodología de resolución de problemas, secuencias didácticas y centros de aprendizaje. Todo eso está ahí en la cartilla. Pero yo voy a tocar un primer punto.
lineamientos curriculares. Uno dice, bueno, ¿y los lineamientos curriculares de matemática? La pregunta es, ¿ya me los leí? Cuando yo me tomo la tarea o el trabajo de enseñar matemática aquí a nivel nacional, yo tengo unos referentes. Además de los estándares, el libro de los estándares, yo debo leer los lineamientos curriculares de matemática. Un textico bien interesante que me dice qué debo enseñar y cómo lo debo enseñar aquí a nivel nacional. ¿Listo? Yo sé que hay que ser difícil leerlo, pero hay que hacerlo, ¿no? Yo me tomé el trabajo de intentar hacerles un resumen, por el tiempo, rápido de ese libro de lineamientos curriculares. En ese libro de lineamientos curriculares de matemática, encontramos obviamente los lineamientos de ley, ¿cierto? Hay un texto bastante amplio. Los propósitos, me hablan de formación integral, me hablan de desarrollo de potenciales, creatividad, autonomía, investigación, estudios apropiados y trabajo solidario. Yo quiero colocar énfasis aquí en investigación y creatividad. Ténganlo presentes. Y además solucionar alternativas como qué, cómo, para qué, a quién enseñar. Todo eso lo resuelve en primera instancia ese texto. Y reflexiones sobre el plan de estudios, el currículo, evaluación, la promoción. Todo eso está planteado en ese texto de los lineamientos curriculares de matemáticas. Además de eso, yo quisiera hablar con ustedes de una forma rápida de la historia de esos lineamientos curriculares a nivel nacional. No han sido los mismos a través de toda la historia, han ido cambiando. En los años 40 y 50, no sé si hay gente de esa generación aquí, si hay, bueno, ellos tenían otros lineamientos curriculares diferentes a los que nosotros trabajamos. Miren, los lineamientos estaban basados en sistemas de matemáticos, en teorías de conjuntos, en programas de experimentación y en lógica matemática. Esos eran los lineamientos dentro de los 40 y 50. ¿Listo? Pongan atención en lo que va a ocurrir. En la época de los 60 y 70 cambiaron esos lineamientos. Ya estaban basados en cultivos de algebraicos, detrimento de la geometría elemental, detrimento del pensamiento espacial, ausencia de problemas interesantes, énfasis en estructuras abstractas y profundización en rigor lógico. Si se acuerdan, en esa época los profesores eran muchos ejercicios bastante elevados, la gente era de ejercicios rigurosos, de alto nivel, porque eso decían los lineamientos curriculares. Ahora, en los 70 y 80 cambiaron. ¿Cambiaron por qué? Porque estas personas de pronto sabían mucho, eran muy abstractas, pero ya al llevarlo a la práctica, como que no podían. Y eso suele suceder, ¿no? Cuando les damos mucha teoría y lo llevamos a la práctica, de pronto patinan, ¿cierto? Entonces, en los 70 y 80 volvieron a lo básico, movimiento back to base, volver a lo básico. Volvieron a las operaciones con decimales, operaciones con fraccionarios y operaciones con enteros. Y de ahí no ha cambiado. Entonces la pregunta es, y lástima, en estos días estaba conversando con una compañera de ustedes y me hizo la siguiente pregunta. Es que cuando yo trabajo los conjuntos, yo dije, sí, los conjuntos son muy importantes. Y nosotros sabemos que la educación que recibimos era basada en conjuntos. El primer tema que recibíamos nosotros en matemática era teoría de conjuntos. Que es un conjunto, la unión, la intersección. Pero si ustedes se han fijado, en los estándares ya no aparece propiamente los conjuntos. ¿Por qué? Porque es que los lineamientos cambiaron, ¿cierto? Y nosotros estamos trabajando en lo que me enseñaron a mí, y eso lo añoramos. Es que a mí me enseñaron primero conjuntos. Sí, porque usted estaba bajo otros lineamientos curriculares. Entonces yo voy a enseñar es como a mí me enseñaron y no me estoy fijando en los lineamientos que me están dando. ¿Listo? Eso es lo que está ocurriendo. Entonces los docentes se nos están yendo es con lo que les enseñaron y no con lo que se les está pidiendo. Ojo con eso.
¿Bien? Este es un punto importante en la reunión. Luego, les hice una estructura de todo ese texto. Ese texto tiene más o menos 140 páginas. Yo les hice un resumen. Los lineamientos curriculares. No voy a hablar de esta parte, la reconceptualización de la educación matemática, es un capítulo, la renovación de la visión del conocimiento matemático, y voy a tocar solo un punto. Dentro de ese capítulo dice el cambio del papel de la escuela y por ende del docente. Se trabaja eso. Y me voy a enfocar en esta nueva estructura curricular. Yo sé que les han hablado de que la matemática tiene procesos y tiene conocimientos que están divididos en pensamientos matemáticos y sistemas matemáticos. Los procesos, aquí están: razonamiento, comunicación, modelación, resolución de problemas. Eso es lo que se le está apuntando a estos procesos. Pero resulta que los docentes se nos están quedando en los sistemas. No nos están trabajando mucho los pensamientos, sino que nos están trabajando solamente los sistemas. Los sistemas son los algoritmos, ejercicios prácticos, o sea, de repetición. Es decir, están trabajando uno de los procesos, que es elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos. Son buenos trabajando la ejercitación. Cuando colocamos 15 o 20 ejercicios de lo mismo, es que estamos trabajando ejercitación. Pero se nos está olvidando algo que está dentro del libro, que es el contexto. Cuando hablamos de contexto, se refiere a ambientes, interacciones e intereses y creencias, y por ende situaciones problemáticas o problemáticas. Se nos está pidiendo que trabajemos en contexto, que trabajemos situaciones problemáticas, que no simplemente nos quedemos en sistemas, sino que también le trabajemos los pensamientos y los procesos. La pregunta es, uno dice, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? ¿Cierto? ¿Con qué elementos voy a trabajar? La respuesta, así parezca chistosa, el ministerio, yo sé que hace años está peleando. Miren que estamos hablando de 70 y 80 y todavía no se ha logrado. Eso no es de ahora. Mire cuántos años lleva, y uno va a las aulas y dice, bueno, ¿y usted trabaja con situaciones problemáticas? ¿Usted le está metiendo contexto? Entonces, ustedes dirán, pues este sí promociona bien esa cartilla, ¿no? Nos mandan esta cartilla. Esta cartilla tiene todos esos elementos que nos están pidiendo. Trabaja situaciones problemáticas y luego le trabaja con elementos del contexto, con centros de aprendizaje. ¿Listo? Pero antes de ir a fondo a la cartilla, porque eso está más adelante, yo les quiero recordar que los chicos que estamos trabajando según Piaget, metámosle algo también de Piaget, dice que estos chicos yo creo que están, ¿de dónde? ¿De 7 a 12? Estamos hablando que ellos trabajan en operaciones concretas, ¿cierto? Ellos tienen que utilizar material manipulable. Y resulta que estamos encontrando en primaria que le estamos metiendo algoritmos. Y están aprendiendo ese en base a algoritmos. Suma de fraccionario, multiplica en cruz, esto tintín, el niño, bueno, repite y resuelve. Pero metámonos en el corazón, ¿será que están entendiendo? ¿Será que están construyendo el conocimiento? ¿Cierto que como complicado? Es complicadito. Según Piaget. Bueno, y dijimos que, y quiero garantizar que este concepto esté ahí, dentro de los referentes había algo que decía RDP, resolución de problemas. Los lineamientos trabajan con POIA, el ciclo de Paul para la resolución de problemas. Él tiene un ciclo, uno dice, bueno, ¿y quién le enseña a resolver problemas? ¿Cómo resuelvo un problema? ¿Cómo le enseño a los niños a resolver o abordar un problema? Dentro de los lineamientos trabajan con este autor y él sí da un proceso.
importante para tenerlo en cuenta cuando se enfrenten a resolver problemas de la cartilla o de las pruebas saber o uno que usted se les cree ahí para trabajar esa parte. La primera, comprender el problema. ¿Qué me preguntan? Hay veces los niños leen eso y no saben ni qué le están preguntando, ¿cierto? Y por ende van a fallar. ¿Cuáles son los datos? ¿Qué datos tengo? ¿Y cuáles me hacen falta? ¿Cuáles son las condiciones del problema? Y luego que el niño tenga claridad. Mire qué rico decirle, plantearles el problema y plantearles estos interrogantes al niño antes de ir a concebir el plan. Que los niños están leyendo, no han entendido esto y ya digo, ¿qué vamos a hacer? Le va a preguntar al profesor, ¿y qué hago? Esa es la primera, ¿cierto? ¿No? Darles este ciclo. El segundo es concebir el plan, cuáles son los datos. Resolví antes un problema similar, porque sí lo hace uno. Trabajé un problema más o menos parecido, lo traigo como referente y de pronto lo resuelvo. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué operaciones podría emplear para resolverlo? ¿Puedo resolverlo por partes? Bien. Y luego la ejecución del plan. Primero debo entender muy bien qué es lo que me están preguntando, datos, todo eso, y ya luego sí, vamos a ejercitar el plan, ejecución del plan, comprueba cada uno de los pasos, verifica que cada uno de los pasos sea correcto. Y por último, examinar la solución. ¿El resultado obtenido responde a lo que me están preguntando? ¿El resultado es coherente? Y si descubre que no, entonces vuelve y hace el ciclo. Si cumple con las condiciones, terminé. Pero si no cumple con las condiciones, vuelvo y hago el reproceso. Según Polia, y es uno de los autores de los lineamientos curriculares, donde nos quiere enseñar cómo es que vamos a explicarle a los niños a resolver problemas, porque eso es lo que me están pidiendo. Bueno, el desafío, contribuir a la formación de ciudadanos capaces de razonar, debatir, producir, convivir y desarrollar el máximo de su potencial creativo. Bueno, ahora volvemos a la presentación. Mire que todo lo que hablé fue de los lineamientos curriculares. Obviamente involucré parte del RDP, quiero asegurarme que eso esté claro. Los estándares, yo sé que los han trabajado. Los derechos básicos de aprendizaje están aquí en esta cartilla. Cada situación problemática que plantean ahí trae sus derechos básicos de aprendizaje. ¿Cuáles son? ¿Cómo se trabajan? ¿Cómo se evalúan? Secuencia didáctica está basada en secuencia didáctica y centros de aprendizaje que también los vamos a ver. Bueno, aquí ya vamos a entrar en profundidad a las cartillas. Estas son las carátulas de las 5 cartillas que tenemos. Unas son las de las guías del docente y las otras las guías del estudiante. Tienen la misma carátula del docente y el estudiante. ¿Listo? Bueno, ¿de dónde vino esa cartilla? Yo sé que esa es una pregunta que usted tiene en la cabeza. Proceso de construcción colaborativa para el diseño, edición y contextualización del material realizado entre la Universidad de los Andes, la organización PRE, Paul Regional for Ciencia de la Tecnología de Quebec, Canadá, y el Ministerio de Educación Nacional. Esos son los que están trabajando en nuestras cartillas. Universidad de los Andes, la Universidad de Quebec, de Technology y el Ministerio de Educación Nacional. Adaptación al contexto colombiano, ya que de pronto las cartillas ya estaban adecuadas al contexto de Canadá, las adecuaron al contexto colombiano. La distribución durante los meses de enero y febrero del 2016, eso fue lo que distribuyeron este periodo, y la implementación debe ser en el primer trimestre del año 2016. Bueno, se supone que la cartillita, ya vamos a entrar en materia, está hecha como secuencias didácticas, ¿cierto? Me gustaría leer un preámbulo que nos dan dentro de la cartilla del docente. Preámbulo, antes de entrar en materia, ¿qué son las secuencias didácticas? ¿Cómo se trabajan? Dice así: el presente documento tiene como objetivo guiar a los docentes en el manejo de situaciones de aprendizaje con estudiantes de los primeros años de primaria. La estrategia propuesta en este escenario pedagógico favorece la comprensión de conceptos y procesos, desarrollando a la vez competencias en matemáticas. En efecto,
Este acercamiento busca una apropiación progresiva de conceptos y procesos por un acercamiento sensorial, contextualizado y estructurado. Una aproximación semejante permite un mayor nivel de comprensión cognitivo y afectivo en los estudiantes. En este marco, los estudiantes que muestran dificultades de aprendizaje se benefician especialmente. Este documento de acompañamiento es el fruto de una colaboración entre varias personas. Ya vimos las personas que están trabajando dentro de eso. Acercamiento, apropiación, todas esas palabras están involucradas ahí. Bueno, esta secuencia didáctica, la que tienen ahí, se llama La aventura del oro, ¿cierto? Una carátula bien sugestiva, son temas que de pronto le llaman la atención a los niños. Hay una de carreras de carros, que es la de cuarto. Hay otra que es Vamos al estadio, que es la de quinto. Es decir, son temas apropiados y de los gustos de los chicos que tenemos en el aula de clase. Por eso se escogieron esos temas. ¿Listo? La primera etapa es la de comprensión. Cuando usted lee la cartilla, arranca en diferentes etapas. La presentación del contenido, reconocimiento de los saberes previos. Hay un reconocimiento de saberes previos, hay una familiarización del contexto, presentación de la situación problema, bueno, construcción del esquema. Una cosa importante, antes de continuar, para que ustedes de pronto dicen, no, pues ¿para qué no la cuenta? Déjenos que nosotros exploremos la cartilla. Y yo sé que algunos lo están haciendo. Es la situación problema que ustedes van a leer, porque yo les voy a dar el espacio, la trabajan en un comienzo, con los chicos, se la plantean, le dejan claridad a los niños qué es lo que tienen que resolver. Eso sí, en conjunto, eso se llama memoria colectiva. Hay veces planteamos un problema y el niño no entiende y lo mandamos a la casa, ya de pronto o lo enredan más, ¿cierto? O de pronto llega con una respuesta que no es la que usted está pidiendo. Entonces, en los primeros momentos, lo que se necesita es que usted, con los niños, acuerde, revise, mire cuáles son los datos. ¿Vieron el ciclo de Polya? ¿Cuáles son los datos? ¿Qué se me está preguntando? Pero aquí en conjunto. Y que el niño se vaya a la casa con la claridad, ya sé qué es lo que me están preguntando. Pero en ese primer momento no se resuelve la situación problema, luego vienen unos centros de aprendizaje que ustedes van a ver ahí. Empiezan a darles, en general son 3 o 4 centros de aprendizaje con material didáctico que inclusive viene ahí atrás de la cartilla. Y ya cuando trabajen esos centros de aprendizaje, al final se supone que ya entran a resolver la situación, pero ya con el conocimiento ganado dentro de los centros de aprendizaje. ¿Listo? Más o menos es la dinámica que se encuentra ahí en esa secuencia didáctica. Bueno, adicional a eso, viene una matriz de evaluación. Eso también es un proceso bien complejo, del que se les ha hablado a ustedes. Que no se evalúe sumativamente, ¿cierto que ha sido un discurso bastante permanente? Que se evalúe formativamente, y eso se hace dentro del proceso. Entonces el docente dice, ¿y cómo hago eso? Mire que la cartilla le va a dar una matriz para que usted haga la evaluación. Y fíjese que viene por niveles, diferentes niveles. Entonces ya viene la cartilla, ahí están los DBA que se trabajan, ya les trae la matriz de evaluación para que usted elabore una evaluación formativa y no solamente sumativa, ¿cierto? Son varias las ventajas que uno ve dentro de la cartilla. Bastante. Bueno, ahí están los referentes de la bibliografía, todos los que están trabajando, la Universidad de Quebec, la Universidad de los Andes, los estándares. Y ahora vamos, por cuestiones de tiempo, de una vez vamos a mirar a reconocer el material. Conformar grupos de docentes, ya están conformados afortunadamente. Dentro del grupo quiero que me escojan un moderador, un relator y hay un organizador, ¿cierto? Esos 3 personajes son muy importantes que me los escojan dentro del grupo, dependiendo de las características y cualidades que tienen
los diferentes integrantes del grupo. Y ubicarse alrededor de la mesa de trabajo de tal manera que todos los integrantes del grupo tengan acceso al material que les entregué y seguir cada uno de los pasos que se describen en la ficha. ¿Cuál es la ficha? Esta que les voy a entregar. ¿Listo? Hagámoslo, les damos unos 15 minuticos para que exploren el material, se basen en la ficha de trabajo que les estoy entregando, por favor. Aquí está la moderador, relator y organizador. Dime. Pues da la palabra, ¿no? El organizador es para, digamos, el que es el resumen de la actividad. El relator es que va a haber uno que nos exponga qué es lo que se trabajó en el grupo, no más. Están las juntas. Perdón. Una actividad grupal. Ahí están las fichas. Intentar abarcar la mayoría, ¿no? Ahí les dicen grupales individuales. Ahí dicen que de pronto revisen las páginas 11, 15, 16, 17, 18 y Pero antes, esto yo creo que ya lo avanzamos. El moderador le hizo la lectura. ¿Cuál es la tarea que me están pidiendo? Creo que la lectura del problema ya lo hicieron. Esa es la situación problema. Hay que leerla. No, es lo primero. Cada ventunero será responsable de transportar 732 monedas de oro dentro de las bolsas. Para facilitar el transporte de este famoso tesoro, las bolsas que contienen las monedas de oro serán depositadas dentro de un baúl que debe ir amarrado al fondo de la canoa. Preparación. Cada aventurero debe marcar su baúl con su nombre y letra de oro. Una bolsita. Cada aventurero será responsable de transportar
Desarrollarla. Sí, no, vayan consultándola, no la van a escribir por tiempo, pero sí la vamos a discutir ahora. Cuando Armanito era joven. Cuando Armanito era joven. Continúa la secuencia La página 4 de niños de estudiante. ¿Cuál es la página? Yo quisiera, pues por cuestiones de tiempo, reflexionar un poquito sobre lo que ustedes han estado leyendo, la situación problema que ven que es bastante particular, y es particular en el sentido de que tiene muchas soluciones. Cuando le dice que usted va a escribir encima del baúl su nombre, pues ahí hay una variación, ¿no? No todos los nombres tienen la misma cantidad de letras. Entonces vamos a enfrentarnos a diferentes soluciones. Que el niño tiene que identificar qué tiene que hacer. Sumas, restas, multiplicaciones y todo el cuento para calcular las monedas que realmente va a transportar. Pero lo más importante ahí, después de ya entender qué es lo que me están preguntando y hacerles entender en memoria colectiva a todos los niños qué es lo que van a solucionar, hay unos centros de aprendizaje. El primer centro de aprendizaje, bueno, hay unas carticas que tienen unos números, ¿cierto? Estos números. Y luego, estos números se pueden representar con estas fichitas. Yo sé que hay fichas, ustedes las vieron, hay fichas que tienen unidades y tienen decenas, ¿cierto? Mire, está la centena, están las decenas y están las unidades. Y esos números obviamente se pueden representar utilizando este material didáctico, ¿cierto? Si me dicen 81, entonces tengo que utilizar 8 decenas y una unidad. Claro que esas 8 decenas o 81, o ese 81 lo puedo representar de otras formas. Ahí dice que 81 puede ser 81 de estas unidades, o dividir pues varias formas. Ahí dan varias formas. Les pediría, eso sí, que exploraran un poquito esos centros de aprendizaje que están ahí diseñados para que el niño adquiera el conocimiento o los aprendizajes para que al final pueda resolver esa situación problemática. ¿Listo? Hay una cosa que quiero trabajar antes de que se me termine el tiempo, y es que uno de los DBA que está planteados ahí dentro de la situación problema es el de multiplicación. Concepto primario de multiplicación. Si miramos los DBA, ahí habla de multiplicación. Ese material didáctico que ustedes tienen ahí es capaz de
aplicar un poquito el concepto de multiplicación, el algoritmo de la multiplicación. Lo voy a intentar hacer aquí rápidamente. No sé cuánto tiempo me queda. 3 minutos. Yo tengo aquí un tablerito digital que tiene ese material didáctico que ustedes digital, ¿no? Miren que ahí está la centena, la decena y la unidad. Cuando a mí me hablan de multiplicación, a los niños les hablan de una suma abreviada, ¿cierto? Y les dicen que son por grupos, si usted tiene 3 bolitas y son 4 conjuntos, entonces 3 por 4 es 12 y el niño puede contar, ¿cierto? Yo les planteo lo siguiente, ¿será que si a mí me piden que multiplique, yo voy a hacer aquí una multiplicación, utilizando ese material didáctico que ustedes tienen ahí? Yo les voy a plantear lo siguiente. Mire la multiplicación que yo voy a hacer ahí. Y estoy multiplicando. Utilizando material didáctico. Yo les digo que esta multiplicación que planteo aquí es 11 por 12. ¿Sí o no que es 11 por 12? El problema, ¿sabe cuál es? Que el niño le tocaría contar todo eso. Y el niño se saca un ojo contando todo eso. Pero ¿para qué me sirve estas regletas? Para facilitar el proceso de conteo. ¿Cuánto da esa multiplicación? Una centena, 3 decenas y 2 unidades, da 132. El niño ya hizo la multiplicación con ese material didáctico que ustedes tienen ahí. ¿Sí lo vieron? Y se acerca mucho. Lástima, no puedo hacer la comparación con el algoritmo. Si usted hace el algoritmo, multiplica 11 por 12, usted va a encontrar, primero, no hay tablero, 11 por 12, 11 por 12, 1 por 2, 2, aquí están las 2 unidades. Luego 1 por 1, aquí está la unidad. Y van a encontrar esos elementos de ese algoritmo que es tan abstracto, lo pueden encontrar aquí, en esta representación. Y no van a estar por ahí divagando, no, que es que eso es así, porque es que eso lo dijo un señor hace muchos años muy inteligente. No, ya le está mostrando un modelo que se asemeja a ese algoritmo que le está aplicando. Los invito a que hagan todas las multiplicaciones que quieran. Y el niño está mirando lo que está haciendo. No le hagamos tanto énfasis al algoritmo. Esas actividades, centros de aprendizaje, de pronto me salió un poquito de la STS, pero me parece más importante eso, demostrarle que ese material didáctico, que esos centros de aprendizaje que les están regalando en esa cartilla son muy importantes, que le están pidiendo, docente, no se pegue tanto al tablero, le estamos dando ese centro de aprendizaje para que el niño entienda qué es lo que está haciendo, no simplemente esté aprendiéndose un discurso. Bueno, le vamos a hacer la plenaria en cuanto si se cumplieron o no se cumplieron los objetivos que estaban planteados. Los objetivos que estaban planteados debían darle 1 hora a esta actividad. 1 hora y media, 50 minutos es muy poquito. Bueno, es una crítica, pero pues el que va a ver el video me va a entender. Es muy corto el tiempo para una actividad tan larga. Bueno, objetivos específicos: identificar los elementos que componen la estructura del material educativo de matemática, reflexionar acerca de las actividades que se presentan en las guías y su implementación en el aula de clase. La estructura del material, ¿cómo les parece? Que planteen una situación problema, que luego aparezcan unos centros de recursos de aprendizaje y por último, cuando el niño desarrolle eso, ya pueda enfrentarse al problema y resolverlo solito. Esa estructura, ¿cómo les parece? ¿Sí o no? ¿Es adecuada? Bueno, reflexionar acerca de las actividades que se presentan en el material educativo.
Pues no hubo una reflexión profunda sobre las actividades, ya que si nos ponemos a hacer esas actividades, hay varias actividades en ese centro de recursos que de pronto no se lograron hacer por cuestiones de tiempo. Pero yo sé que si la resolvemos, miren la actividad que hicimos aquí de la multiplicación, podemos hacer una reflexión sobre esa actividad que se hizo de la multiplicación, aunque ahí en el centro de recursos no está para multiplicación, está simplemente para suma, para identificar el número, tantas decenas, tantas unidades. Si me colocan el 81, entonces coloco 8 decenas y una unidad. Si me colocan el 97, entonces de 9 decenas, 7 unidades. Para eso está, para identificar simplemente nuestro sistema de numeración posicional decimal. Solamente está para eso. ¿Listo? Y realizo un acercamiento a los centros de aprendizaje. Pues ese fue el que intenté hacer ahora. Hay veces los docentes le tenemos miedo a ese acercamiento a los recursos, a ese centro de recursos de aprendizaje, pero ¿eso cómo se utiliza? ¿Eso para qué sirve? ¿Realmente el niño sí va a entender si utiliza ese poco de cosas que de pronto es para que los ratones se coman? Me dijeron en estos días. Yo no, pero ese papelerío, esos ratones son felices comiéndose eso. No, esos recursos se utilizan para que el niño tenga claridad en lo que él está haciendo. Para eso se implementa. Bueno, muchas gracias por la participación de ustedes. Espero que la STS les haya gustado, aunque no hubo mucha participación de ustedes, pero pues, gracias. Bueno, este fue el taller de práctica pedagógica correspondiente a la STS de matemática, el reconocimiento de uso de materiales para este año. Creo que el objetivo se cumplió, que los docentes reconozcan la estructura de este material, que reconozcan que hay una secuencia didáctica y que hay unos centros de aprendizaje muy importantes para implementarlo. Espero que los docentes lo implementen para este año lectivo.